Hola amigos, nos encontramos en Faraján, localidad enclavada en pleno corazón del Valle del Genal, provincia de Málaga. Vamos a ver si hay algo de agua en las chorreras del Balastar. Pues ahí queda dicho. Hemos salido por la zona noroccidental de la urbe para ir en busca del arroyo de Balastar y sus sorprendentes saltos de agua. Seguro que se nos va a erizar el pelo al verlas, tanto como se erizan las plumas de este pato moscovita al vernos. A su compañera la oca, en cambio, no parece que le hayamos causado la misma impresión. Con los pocos metros que llevamos, ya podemos ver una preciosa estampa de Faraján asentada sobre la loma de Don Fabrique. Un fuerte descenso inicial de la ruta nos conduce a un desvío que tomamos para visitar el nacimiento del Balastar. Vamos al nacimiento. Unos 150 metros después alcanzamos este lugar al que llaman el Charco. El manantial nos deja algo perplejos al encontrarlo todo cimentado. Varios huecos se abren al exterior. En dos de ellos podemos ver cómo el agua se va acumulando y un tercero sirve por un lado de aliviadero y por otro lado de guía para dirigir el curso del arroyo colina abajo. Pronto descubriremos que esta obra cimentada tiene todo su sentido. Y lo haremos cuando regresemos al desvío para continuar por la ruta de las chorreras. El caudal principal del que venimos forma parte de la red de acequias y canales que riegan las parcelas que jalonan este camino. Es muy curioso ver correr el agua bajo tus pies, haciéndote compañía durante el recorrido. Sin embargo, cuando el terreno se vuelve más abrupto, el agua se precipita al vacío. Aquí le perdemos la pista al caudal, pero mientras descendemos serpenteando para salvar las paredes de este barranco, estaremos atentos para ver si lo localizamos. Con los metros que hemos bajado, ya nos podemos imaginar la magnitud del salto de agua. En breve lo descubriremos. Un cartel nos indica que hemos llegado a la chorrera 1. Impresionante. Una bella cola de agua de unos 20 metros de altura embelesa nuestros sentidos. La zona por donde pasa el arroyo es rica en roca travertínica, de tipo calcárea, formada por el carbonato cálcico depositado por las aguas subterráneas. Ya en el siglo VIII, los árabes que ocuparon estas tierras sabían de los beneficios de asentarse cerca de estos arroyos para asegurarse el abastecimiento de la población y el riego de cultivos. De aquella época todavía se conservan los restos de un molino y de antiguas acequias. Al continuar cruzando el arroyo y mirar a nuestra espalda, podemos ganar un poco más de conciencia de la intrincada instalación a la hora de distribuir el agua, sobre todo en aquellos huertos dispuestos en bancales. Pero comprenderemos mucho mejor este paisaje cuando ascendamos unos metros más al avanzar por la ruta. Nos buscamos un sitio entre los madroños para dominar la espectacular caída de la chorrera e incluso descubrimos otros pequeños saltos más inferiores. Por su parte, el terreno cultivable distribuido en bancales no deja lugar a dudas. Para llegar a la siguiente chorrera, tomamos un desvío al noroeste que desciende dejando el Balastar a nuestra izquierda. Luego, el camino se encajona todavía más entre la accidentada orografía rocosa, las parcelas de frutales y la espesura vegetal ribereña. Un recorrido estimulante que se vuelve todavía más enigmático cuando nos coloca en un espacio cavernoso, plagado de filtraciones acuíferas.
En este refrescante enclave seguimos con la mirada al cauce que desciende hacia nosotros para descubrir la segunda chorrera. La naturaleza nos regala otro espléndido salto de agua de más de 20 metros de altura, acompañado por ese sonido capaz de envolverlo todo. Es un murmullo constante, profundo y cristalino, que parece limpiar el ambiente y al mismo tiempo la mente. O para arriba. Nos despedimos del magnetismo de este enclave para regresar al desvío que nos hizo alcanzar esta cascada y retomar así la ruta circular. El tramo que nos resta es duro, con fuertes pendientes de hasta el 18% de inclinación que incluso disponen de ayudas con cuerdas para superarlas. Nosotros las retamos a nuestra manera. Pero claro, hay que pagar un precio. Venga, la lengua fuerte. Y así salimos de las profundidades de esta depresión para colocarnos a las puertas de Faraján, en un estupendo mirador. Desde aquí obtenemos por un lado bonitas estampas al valle que acabamos de visitar. Y por otro lado, oteamos algunas cotas de la Serranía de Ronda, donde advertimos el pueblo de Benadalid al cobijo de su peña homónima. Esta localidad forma parte de una ruta de 3 días por el Bajo Genal que os recomendamos en la descripción del vídeo. Finalmente, nos introducimos en Faraján por su costado suroccidental, recorriendo unas festivas calles en las que se estaba celebrando la segunda edición de la fiesta de la matanza del cerdo ibérico. La verdad, el evento nos seduce, pero nuestros planes nos llevan a seguir descubriendo nuevas rutas y sendas por los alrededores. Hasta la próxima.